Hola niños, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Como ustedes pueden ver, ¿cierto? Estamos en nuestra sala virtual y en esta oportunidad en nuestra sala de ciencias naturales. Así que vamos a ver entonces qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Les recuerdo que ya estamos además en la sesión número 20. Veamos entonces cuál es nuestro objetivo. Nuestro objetivo dice lo siguiente: conocer cómo se miden las propiedades de la materia. Recuerden que ya hace 3 sesiones atrás que estamos trabajando con características de la materia, vimos propiedades y en esta oportunidad vamos a ver cómo se miden. ¿Cómo se medirán las propiedades de la materia? Ustedes dirán, oh, pero ¿cuáles eran las propiedades de la materia? Se me han olvidado. No se preocupen, acá las vamos a recordar. Vamos a partir entonces. ¿Qué es medir? Medir. Sí, se me ocurren varias cosas con respecto a medir. Medir algo es asignar un código al que llamaremos unidad de medida a un aspecto o propiedad de la materia que se pueda medir. Por ejemplo, es posible medir y asignar una unidad de medida al volumen, la masa, la longitud, la temperatura, entre otros. Parece que ahora ya me acordé cuáles eran las propiedades. Ah, sí, volumen y masa. Exacto. Esas eran las que nosotros estábamos trabajando, ¿cierto? Por lo tanto, en esta oportunidad lo que vamos a hacer es medir, ¿cierto? Principalmente la masa y el volumen de algunos objetos. Vamos a ver entonces cómo es esto. Miren acá la imagen. Midiendo la masa. La masa, ¿cierto? Toda la materia tiene masa, pero no todos los cuerpos poseen la misma cantidad de masa. La masa se puede medir con un instrumento llamado balanza y las unidades de medida que se usan frecuentemente son el kilogramo o kilo, que se abrevia, ¿cierto? kg, y el gramo, que se abrevia g. Estas son las unidades más comunes, ¿cierto? Tenemos también la tonelada, que hace referencia a un peso aún mayor. Entonces, las que nosotros vamos a utilizar quizás más en nuestra vida cotidiana va a ser el kilo y el gramo. ¿Qué tipos de balanzas existen? O sea, no solamente existe esta que yo estoy viendo acá, no, por supuesto que no, existen distintos tipos. El primero es la balanza digital. Estas poseen un sensor electrónico que arroja el valor de la masa medida en una pantalla digital. ¿Cómo es esto entonces? Esta es la balanza, ¿cierto? De forma digital, que nosotros también comúnmente le llamamos pesa, la pesa, ¿cierto? Yo me puedo subir en ella y acá de forma digital va a arrojar cuál es mi masa. Ya uno dice el peso, pero en sí es la masa, ¿ya? También sirven para medir la masa de alimentos, de objetos, etcétera. Ya, este es el formato digital. Vamos a continuar. Luego vamos a tener esta balanza que se llama análoga. Estas funcionan con un resorte. Mientras mayor sea la masa, más se flexiona su resorte, lo que se traduce en un valor para la masa. ¿Y cómo serán estas? A ver. Estas, pues chiquillos, yo sé que a lo mejor de esta forma ustedes no las han visto comúnmente, pero quizás han visto las que están en los mercados o ferias, cuando uno va a comprar ciertas frutas, verduras, etcétera. Uno dice, por favor, me da 1 kilo de papas, y entonces viene la persona, toma un par de papas y la pone, ¿cierto?, en una balanza. Y esta, ¿cierto?, tiene una aguja que va a girar y cuando esté ahí en el número 1, está indicando 1 kilo, ¿cierto? Esa es la balanza análoga, que es muy similar, ¿cierto?, quizás a un reloj, pero no lo es, ¿ya? No confundirse con eso. Vamos a ver la siguiente tipo de balanza, que es esta, la balanza de platos. A partir del equilibrio de sus dos platos es posible calcular el valor de la masa de los objetos. ¿Cuál será esta? Esta, ¿cierto? Esta es la balanza de dos platos. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo un objeto acá, ¿cierto? Lo más probable es que
va a bajar este plato y este va a subir y acá arriba me va a dar una medida de cuánto es la masa, ¿cierto? Que tiene el objeto que yo puse en este plato. Súper sencillo, ¿cierto? Los tres tipos de balanzas que se utilizan, ¿cierto? Comúnmente, ¿ya? Vamos a continuar entonces. Mira la imagen, ¿qué creen ustedes que vamos a medir ahora? ¿Seguiremos midiendo masa? No, ahora vamos a medir el volumen, ¿cierto? Vamos a medir volumen. El volumen es la medida del espacio que ocupa un cuerpo. Sin embargo, en ocasiones se suele confundir el término volumen con capacidad, ¿cierto? Suele confundirse porque nosotros hablamos de volumen, pero los recipientes tienen capacidad. Entonces, de cierta forma, sí están relacionados. Para comprender mejor la forma en que se mide el volumen, tanto en sólidos como en líquidos, observa el siguiente ejemplo. Fíjense bien, el volumen se puede medir en objetos sólidos y también en líquidos, ya ahí también ya tenemos una diferencia. Miren el siguiente ejemplo. Tenemos un cubo, ¿cierto? Esto es un cubo y aquí dice que de alto, o sea que de aquí hasta aquí, va a tener 1 metro. De largo, de aquí hasta acá, también tiene 1 metro. Y de aquí hasta acá, que es el ancho, también tiene 1 metro. Si se fijan, tenemos tres medidas, pero las tres medidas son iguales. Para calcular el volumen de este cubo, se multiplica el ancho por el largo y por el alto. O sea, yo voy a multiplicar esto de aquí por esto de aquí y esto de acá, ¿cierto? Entonces yo tengo 1 metro por 1 metro por 1 metro es igual a 1 metro cúbico. 1 metro cúbico, que se escribe de esta forma, ¿cierto? 1, una M que se refiere a metro y el 3 va arribita, ya eso es metro cúbico. Y esa es la medición del volumen, ¿cierto? De este cubo. No estamos midiendo masa, ojo, volumen, o sea, el espacio que ocupa este cuerpo, ya este cubo en particular. Vamos a continuar entonces. Para medir el volumen de los líquidos se debe considerar el término capacidad. ¿Ven que yo ya se lo había mencionado? Ya que las sustancias en este estado no poseen forma definida y se adaptan a cualquier recipiente. Por esto, su volumen se mide en recipientes graduados, ¿cierto? Como este que yo les puse acá en la imagen, un recipiente graduado quiere decir que tiene una medición. Sigamos con el ejemplo del cubo. Volvamos a ver el cubo, ¿cierto? Teníamos este cubo que medía 1 metro de alto, 1 metro de largo y 1 metro de ancho. Entonces tenemos, en este caso, va a ser un cubo ¿cierto? Más pequeñito para que lo podamos ver. Tenemos aquí 10 centímetros, 10 centímetros y 10 centímetros. Cada mini cubo, ¿cierto? Posee 10 centímetros de largo, ancho y alto, es decir, tiene un volumen de 1000 centímetros cúbicos. 1000 centímetros cúbicos, ¿ya? Cada mini cubo, cada uno de estos cubos pequeñitos que vemos acá, tiene esa medida, o sea, 1000 centímetros cúbicos. Y acá vamos a tener 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros va a ser igual a 1000 centímetros cúbicos, ¿ya? Seguimos avanzando. A su vez, estos 1000 centímetros cúbicos, o sea, 1000 centímetros cúbicos, es la unidad equivalente a 1 litro. ¿Ya? 1000 centímetros cúbicos es lo mismo que 1 litro. Y el litro se escribe 1L. Esto significa que si se pudiese verter, ¿cierto? 1 litro de leche en el cubo pequeño, si este fuese hueco, ¿cierto? Alcanzaría perfecto. ¿Se dan cuenta entonces? Si yo pongo 1 litro, ¿cierto? De leche o de agua en este mini cubo pequeñito, me va a caber perfectamente porque cada uno de esos cubos tiene 1000 centímetros que equivalen a 1 litro. Súper bien. Veamos acá. Acá tendríamos esta imagen, ¿cierto? De este mini cubo que ya sabemos que tiene
10 centímetros por lado, que equivalen a 1000 centímetros cúbicos y que a su vez va a ser un litro. Y ahí, ¿cierto? Yo les pongo la imagen de este litro de leche que yo estoy vertiendo dentro de este cubo. En el ejemplo anterior, ¿cierto? La botella tiene una capacidad de 1 litro, ¿cierto? 1 litro. Y dentro de ella hay un volumen de 1000 centímetros cúbicos de leche, ¿cierto? Recuerden que así se escribe 1000 centímetros cúbicos. Así entendemos que la botella tiene la propiedad de la capacidad. Es el recipiente que contiene la leche. Y la leche posee el volumen, que en sí es la materia. ¿Ya? Entonces, la leche es la que tiene volumen, no la botella. La botella tiene algo que se llama capacidad de 1 litro. Pero lo que yo ponga dentro de esa botella va a ser la materia, que esa es la que va a tener el volumen. Ojo, no la botella, ¿ya? No confundirse entonces, ¿cierto? Con esas dos cosas. ¿Cómo se mide el volumen de objetos irregulares? O sea, de objetos, ¿cierto? Que no todos tienen la misma forma. Para medir el volumen de objetos que tienen forma irregular, también se usa un recipiente graduado. Observa el procedimiento. Miren acá. Tenemos entonces, ¿cierto? Primero, acá tenemos dos objetos. Se agrega una determinada cantidad de líquido al instrumento de medida, que en este caso es una probeta. Acá tenemos una probeta, acá tenemos otra, ¿cierto? Y ambas están con su medida lista. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Voy a agregar líquido. En la primera agregué líquido hasta acá, ¿cierto? Aquí está. A continuación se registra el volumen que ocupa el líquido en ella. A este le llamaremos volumen. En este caso es volumen. ¿Ya? Este es el volumen. Luego se coloca el objeto en su interior y se observa cuánto aumentó el volumen del líquido. Para conocer el volumen o espacio que ocupa el objeto en la probeta, se debe restar el volumen final del líquido, el volumen inicial que era B1. Entonces, esta es la probeta, ¿cierto? Solo con líquido. Acá yo introduje un objeto que es esta bolita que tengo acá. Entonces yo quiero saber cuál es el volumen de esa bolita. Y para saberlo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar la medida, la voy a registrar, ¿cierto? Que vendría siendo el volumen de la segunda probeta. Y la voy a restar con el volumen de la primera probeta. Entonces, la segunda medida, que es B2 menos B1, que es esta medida de acá. Yo las resto y me va a dar el volumen de ese objeto, que en este caso es una bolita. Ya, así se hace. Para tener la medida, ¿cierto?, de distintos objetos, siempre vamos a utilizar fórmulas, ya, las cuales ojalá hay que ir aprendiéndolas. Si ven ahora, ¿cierto? Acá en la siguiente imagen aparece un termómetro. Miren, tiene ojos nuestro termómetro. Veamos. ¿Cómo vamos a medir la temperatura? La temperatura se define por el movimiento de las partículas de un cuerpo o de una sustancia. La unidad de medida más común para medir temperatura es el grado Celsius, que se escribe así, grado Celsius. Y el instrumento que se utiliza para medirla es el termómetro, como este que yo les mostraba ahí, ¿cierto? Tenemos acá una imagen en donde vemos que para medir la temperatura se hace lo siguiente. Mientras menos movimiento presentan las partículas de una sustancia, menor temperatura registrará el termómetro. ¿Quiere decir esto? Esta agua, ¿cierto? Si está quieta y no hay movimiento, va a tener baja temperatura. En cambio, si yo el agua que está acá tiene un movimiento de las partículas, lo más probable es que aumente la temperatura del termómetro. Cuando yo pongo a hervir agua, chiquillos, las partículas se mueven y eso hace que suba la temperatura, por si acaso, ¿ya? Y ahí se muestra, ¿cierto?, la imagen cómo se mueven y acá cómo están quietas. Vamos a continuar. ¿Qué tipo de termómetros existen? Los termómetros son usados en prácticamente todas las áreas de nuestra vida diaria. Los utilizan los médicos, los cocineros, los científicos e incluso tu familia cuando alguien está enfermo.